buenas noches. Ahora en Canal Capital la información de Bogotá y su región metropolitana. Estas son las principales noticias del día. El pasaje de Transmilenio en Bogotá para 2025 subirá a partir del 18 de enero. Además, la tarifa se unificará, es decir, valdrá 3.200 pesos utilizar cualquier servicio como buses zonales y Transmicable. Pasaremos de descuentos tarifarios a un número de pasajes gratis al mes para estas poblaciones dependiendo de la calificación SISBEN, de si son población con discapacidad o adultos mayores. Esto entra a operar a partir del 1 de febrero. También empezará a funcionar la tarjeta Transmipaz, que ofrece 65 pasajes al mes por 165.000 pesos. Siguen en aumento los quemados por pólvora en Bogotá. En la capital ya van 100 lesionados. El año pasado iban 87 a esta misma fecha. A nivel nacional van 731 afectados, 41 más que en 2023. Los totes, que algunos creen que son inofensivos, son la segunda causa, el segundo artefacto que se ha identificado como causa de las quemaduras, pero también cohetes, voladores, incluso luces de bengala. Los dueños de este lavadero de carros en el barrio San Rafael de Puente Aranda presuntamente se apropiaron de más de 14.000 metros cúbicos de agua, avaluados en más de 115 millones de pesos con una conexión ilegal. Un domiciliario transportaba más de 55 millones de pesos en efectivo en el barrio Porvenir de Bosa. Según las autoridades, el hombre no tenía las certificaciones para argumentar la procedencia del dinero y por ende fue detenido. Presenta anotaciones judiciales y es dejado a disposición por el delito de enriquecimiento ilícito, ya que no se pudo tener conocimiento de la procedencia de este dinero. Elementos y dinero es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La Contraloría de Bogotá alertó por un hallazgo fiscal que compromete 5.400 millones de pesos en un contrato destinado a la conservación de la malla vial de 6 localidades: Usme, San Cristóbal, Bosa, Ciudad Bolívar, Candelaria y Santa Fe. Hoy fue inaugurado un nuevo comedor comunitario en Bogotá. Esta unidad está ubicada en Patio Bonito Kennedy y es la tercera que se entrega este año. En la cuarta fecha de la Copa Nottingham Canal Capital, Sons Soccer derrotó 3-0 a Cerro Azul y Sport Colombia venció a Caterpillar 2-1. Las emociones del fútbol femenino las vive por las pantallas de Capital. A partir de hoy, aquí en Canal Capital hacemos un balance y hablamos de los temas que nos preocupan como ciudad: seguridad, movilidad, obras de infraestructura, entre otros. El próximo 1 de enero se cumple el primer año de la alcaldía de Carlos Fernando Galán. En esta emisión, de la mano del mandatario, conoceremos los avances, logros, retos y desafíos de la ciudad. Yamit. Karen, en nuestra vida cotidiana por esta época hacemos sumas y restas y nosotros lo haremos en cada uno de los temas de nuestra capital. Y comenzamos esta serie de emisiones especiales con el señor alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Alcalde, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, Yamín, muchas gracias. Un saludo a usted, a Cristian, a todo el equipo aquí del Canal Capital. Lo dice el alcalde, me acompaña en esta entrevista Cristian León, el periodista que habitualmente cubre los temas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, del Consejo de Bogotá y de los organismos de control. Alcalde, empecemos. En 2024, su mayor satisfacción, su mayor preocupación. Mi mayor satisfacción es el avance que tiene el proyecto Metro. Es un compromiso que tenemos con la ciudad. Por fin Bogotá va a tener metro y se ha dado un paso importantísimo este año con el avance que ha tenido el proyecto de pasar de 28% a 44% y a tomar un ritmo que nos permite hoy decir que estamos avanzando en construir 200 metros de viaducto en promedio ya a la semana. Eso para mí es la mayor satisfacción. Mayor preocupación, el tema de seguridad. Obviamente, hemos avanzado en algunos frentes, nos falta otros frentes donde no hemos avanzado lo suficiente y particularmente me preocupa el tema de violencia contra las mujeres, de feminicidios y de violencia intrafamiliar. Esa es mi mayor preocupación. Muy bien, entonces con ello en mente, Cristian, abramos la carpeta del metro. Abramos la carpeta del metro, cierra el año con una noticia de una ampliación de la calle 72 hasta la 100. Esto por modalidad APP, que es algo nuevo, es la primera vez a nivel nacional que se da esta modalidad. ¿Qué ha revisado ese estudio que es nuevo? ¿Sería subterráneo, sería elevado? ¿Esto le amplía la administración al consorcio chino? ¿Qué detalles tiene? Bueno, Cristian, primero, ya que abrimos la carpeta metro, digamos, permítame decir que el proyecto va bien, usted sabe y usted ha hecho un seguimiento. Hay unos retos todavía que hay que enfrentar, garantizar que el proyecto siga avanzando. Hemos tenido el reto de la 72, donde ha habido obviamente una demora. Eso tenía que entregarse en octubre, ya tiene 2 meses largos de atraso y estamos haciendo todo lo posible para que se cumpla el deprimido de la 72 en enero del próximo año. De resto, pues la gente ya está viendo obras en todas partes. Está viendo obras ya no solamente en el patio taller, como usualmente ocurría,
y tampoco solamente alrededor del, digamos, el predio Gibraltar, sino que ya está habiendo construcción de estaciones, la 1, la 6 particularmente, entre otras. ¿Y ha aumentado la percepción de optimismo viendo esas obras? Porque la gente ya está viendo el metro. Ya, mire, es que yo recuerdo en campaña cuando uno hablaba de la segunda línea del metro, en los debates, la gente le decía a uno, ¿segunda? Pues, si no vemos primera, no hay nada. No, la primera ya empezó. La gente no creía porque no veía el proyecto, ya la gente lo está viendo y eso ayuda a que la gente, pues, por fin, es que 80 años esperando un proyecto como estos genera bastante, digamos, incredulidad y es normal. Entonces ya va avanzando, es importante. Ahora, en la apuesta nuestra, que Cristian sabe, es por avanzar en un sistema metro en Bogotá, no solamente esa primera línea, que es la más importante porque es la que rompe un poco ese bloqueo que teníamos como ciudad con el metro. Pero hay que seguir avanzando. Ya logramos superar por fin el conflicto de interés con la línea 2 y el año entrante adjudicaremos ese proyecto para que arranque. Y hicimos ya un convenio con la gobernación, con Soacha y con la región metropolitana para avanzar en la factibilidad de una tercera línea del metro. Había una prefactibilidad, vamos a avanzar en la factibilidad para que ojalá el próximo gobierno pueda adjudicarla. Y en esa apuesta por construir un sistema está la prolongación de la primera línea del metro. Ustedes recuerdan que los estudios originales de Metro Línea 1 hablaban hasta la 127, hasta la 100, inclusive hubo otros que hablan hasta la 170. Yo creo que llegará ya en algún momento. Pero este primer paso es importante porque en el plan de desarrollo incluimos la apuesta de llegar a la 100. El concejal Quintero lo incluyó. El concejal Quintero lideró ese proceso, nosotros lo habíamos contemplado en la campaña, lo planteamos, él lo lideró en la discusión del plan de desarrollo, quedó incluido. Y quedó incluido buscando alternativas de financiación, porque pues no estábamos cerrados a tener que hacerlo como se ha hecho en los otros proyectos. Y se abre esta puerta, que es muy interesante, una iniciativa privada, una APP de iniciativa privada, es de Check, que es una de las empresas que hace parte, la que lidera el consorcio Metro Línea 1. Es la primera APP o propuesta de APP de iniciativa privada para un sistema metroferroviario en Colombia. Conectaría no solamente la línea 1 del metro hasta la 100, sino además con la troncal de la 68 que llega a la 100, es decir, permite cerrar en cierta forma un círculo porque la 68 se conecta con la línea del metro también en la 1 de mayo. Entonces, eso nos parece a nosotros muy importante, podría conectar con el Regiotram del Norte a futuro cuando se construya ese Regiotram. Permite resolver parte de la problemática que va a haber en la 72. La 72 va a ser un nodo de transporte complejo porque ahí estará línea 1, Transmilenio, línea 2. Entonces, si uno puede distribuir mejor los viajes y que viajes lleguen hasta la 100, ayuda a mejorar. Entonces, vamos a revisar, obviamente, esos documentos. La ley explica, hay una reserva en esos documentos, pero vamos a revisarlos para que cumplan eventualmente y si cumplen, seguirá el proceso que implicará que se abra a que otros puedan presentar también propuestas para que esto no sea solamente... Pues, o sea, no necesariamente debe ser de esta propuesta, sino se abre para cualquiera. Ellos proponen, si vemos que es viable, abrimos la posibilidad que otros también planteen la propuesta y a ver cuál es el mejor. En el metro, ¿cuál será el hito esperado de 2025? El hito esperado de 2025, bueno, son muchos, pero tal vez yo diría que el que va a marcar un poco el ritmo va a ser la llegada de los trenes. En septiembre llega el primer tren a Bogotá y a partir de ahí llegarán cada mes los trenes, entonces será un momento importante para poder cumplir los otros hitos que ya son grandes, por ejemplo, tener 5.7 kilómetros en mayo del 2026 operando en pruebas, digamos, de operación. Marcha Blanca en 2027. Hay que decirlo que los alcaldes se pelean mucho por tener la imagen del inicio del metro y usted está 3 meses antes de que eso ocurra. ¿Hay alguna posibilidad? Entendemos que lo primero es que se cumpla el cronograma, pero ¿hay alguna posibilidad de acelerar un poco eso? Viendo usted su administración en el cierre. Muchas cosas, Cristian, no es fácil, pero la preocupación mía es cumplir lo que está, básicamente. La preocupación es que en septiembre de 2027 tengamos en Marcha Blanca, es decir, la gente viendo los 23.9 kilómetros listos, con trenes rodando, pues en pruebas, obviamente. Eso es la preocupación, poder entregar eso para que el siguiente alcalde lo abra. Si se puede avanzar, pues magnífico, pero, digamos, no debe uno... enfocarse en eso porque puede cometer errores. Aquí lo que hay que pensar es que se haga bien el proyecto Metro, que no haya riesgos, que no haya problemas y de esa forma llevemos a buen puerto el proyecto que ha esperado tanto Bogotá. Otros sistemas para poder cuidar, por ejemplo, el metro, hay que hacer pedagogía, hay que hacer campañas de civismo. Y no sé si usted piensa lo mismo, pero pareciera que estamos como lentos en eso, porque desde antes de que esté listo habrá que concientizar a la ciudadanía. Tiene toda la razón en que hay que hacer eso. Hemos empezado en el sistema educativo, pero hay que hacer un esfuerzo mucho mayor de construir una cultura de respeto por el sistema de transporte. Pues tenemos un reto con Transmilenio hoy, obviamente, que es un sistema que ha sido afectado también por la discusión política que lleva a que mucha gente trate de,
y respetar el sistema inclusive y afectarlo. Entonces sí nos tenemos que multiplicar esos esfuerzos. Ya arrancamos, yo le di instrucciones al equipo que arrancáramos, por ejemplo, con el sistema educativo inicialmente. Fuimos a Medellín precisamente, una de las discusiones que tuvimos fue conocer cómo fue el proceso de la cultura metro en Medellín, como un referente que hay obviamente en Colombia de respeto. En Bogotá tenemos también nuestro propio referente, es lo que ocurre con el cable de Ciudad Bolívar, donde la gente tiene también un respeto particular por ese sistema. Entonces queremos ver cómo se multiplica eso, dándole, digamos, a entender a la gente que este es un sistema de todos, es un sistema, digamos, cuando la gente no paga en Transmilenio, por ejemplo, no le está robando a un privado, no, le está robando a la ciudad, porque eso tiene que salir del presupuesto público para cubrir eso, a quienes pagan impuestos y a quienes sí pagan el tiquete. Entonces, eso es una tarea por cumplir todavía, arrancamos, tenemos que acelerarla. Pongámonos el casco, alcalde, para que revisemos la carpeta de infraestructura, que ha sido una de sus obsesiones, acelerar esas obras. ¿Cuál es el logro mayor de 2024 y cuál debería ser el hito en infraestructura de 2025? El logro mayor es que hemos agilizado la velocidad de las obras prácticamente en un 100%, es decir, hemos multiplicado por 2 prácticamente la velocidad de las obras este año. En promedio, obras grandes han avanzado un 30%. Por ejemplo, entregamos la obra del Humedal Córdoba, es una obra de 4.6 kilómetros de ciclorruta y de 5.6 de vía, además de más o menos, calculo yo, 60.000 metros cuadrados de espacio público. Esa obra fue contratada en 2019, valorización 2018, tenía que estar lista en 2022. Llegamos y en enero estaban 40% de avance y la entregamos, hicimos 60% en 11 meses. Es un reflejo de lo que hemos hecho con muchas obras, no con todas, tenemos que avanzar, hay dificultades con algunos contratistas, todavía tenemos que resolver, pero yo creo que el logro más importante en infraestructura, más allá de mencionar una obra en particular, es que hemos podido acelerar las obras. La gente está esperando desde hace mucho tiempo obras, no es justo, hay una obra particular, Cristian sabe, de valorización del año 95, que va de la séptima a la quinta. Es corto, es la 45. Se cobró en el año 98 más o menos, valorización 95, o sea, valorización hace 29 años, cobrada hace 26 años a la gente y no se había contratado. Se contrató, ya arrancamos obra y la vamos a entregar el año entrante. Tenemos que poner orden en las obras y parte principal que quisiera mencionar en esa pregunta suya es que empezamos a poner orden en las obras. No hemos terminado, pero empezamos. ¿Y el hito de 2025 ahí será entonces cuál? El hito 2025 tenemos varios. Uno, entregar la novena, por ejemplo, en el norte, la de la 170 a la 193. Esa es una obra clave. Entregar la avenida Rincón, de la avenida Tabor hasta la Boyacá. Esa intersección también, esa se entregará rápido, en enero, la intersección. Pero la avenida Rincón sí se demora un poco más. Son entregar la avenida José Celestino Mutis también. Entregar la Caracas de la obra del la estación Molinos al portal de Usme, son 4 kilómetros, también la entregaremos, y entregar la troncal completa de la avenida Ciudad de Cali. Eso se entrega todo en el 2025. Hay dos vías que para los ciudadanos son principales, la avenida 68 y la avenida Boyacá. Le pregunto por dos tramos y le hago esta consulta. La avenida 68 debía ser entregada en 2025, sabemos que ahora va a ser en 2027 y también que se ha sancionado a varias entidades que no han cumplido con los plazos. ¿Cómo va la 68 y si en esa fecha sí se va a tener? Y la avenida Boyacá, sabemos que en los próximos días se va a entregar el costado que faltaba de la ampliación hasta la 183, pero hay un proyecto que busca también que de la 183 vaya hasta más allá de la 200. ¿Cómo van esos dos tramos? Bueno, Cristian, la 68, digamos, la 68 tenía que tener un avance a 2023 superior al 60% y cuando llegamos estaba por debajo del 30%, en promedio, digamos, los grupos. Estaba muy atrasada. Encontramos con muchos problemas y con recursos insuficientes para poder financiar ese mayor tiempo de obra que implicaba. Nos hemos puesto en la tarea de agilizarla, hemos avanzado, ya está por encima del 55% más o menos, es un avance importante. Vamos a tener unos tramos terminados en el 2025, de las 68, unos en el 2026 y unos en el 2027. Entonces, en operación completa estará en 2027. Tenemos algunos retos con algunos de los contratistas que están allí y estamos trabajando en resolverlos, porque había uno, por ejemplo, que era el tramo 6, que estaba frenado el primer semestre de este año, ya se activó y ya está avanzando, por fin. Hay otros tramos que estaban activados y se han ido frenando, por diferentes razones, particularmente por problemas de los contratistas, que tenemos que resolver. Este año, en general, no digo la 68, hemos impuesto cerca de 24 sanciones en el IDU 40.000 millones por 40.000 millones de pesos. Entonces, hay que ayudar cuando se puede en el marco del contrato, agilizar las obras, resolver problemas que le correspondan al distrito, sí, acueducto, ambiente, diferentes actores.
pero a veces hay temas que es de los contratistas y hay que entrar a sancionar, y así tenemos que hacer. Y la Boyacá, entregaremos efectivamente este mes la prolongación completa de la 170 a la 183, una obra de valorización de 2013, estará terminada, la recibimos por encima del 45%, pero la vamos a terminar, es un avance importante este año, cerca del 50% de avance. La otra, la prolongación de la 183 a la 235, es una obra de Lagos de Torca, ¿no? Esa obra tiene licencia, la licencia fue apelada inicialmente, luego el Ministerio de Ambiente, la ministra, demandó eventualmente esa decisión ante el Consejo de Estado, eso deja en firme la licencia, mientras que el Consejo de Estado se pronuncia de fondo. Hasta ahora no ha habido medidas cautelares, entonces hoy está vigente esa licencia, nosotros creemos que hay que avanzar en ese proyecto, es algo que debe hacer, debo decir, Lagos de Torca. Eso incluye no solamente la vía, sino un colector de aguas residuales que debe pasar por allí, que está contemplado. Eso pasa por una parte de la Vanderhamen, hay que decirlo. Ahora, son 20 hectáreas que se sustrajeron de la Vanderhamen, de las 1.395. El proyecto contempla en la licencia una compensación de 120 hectáreas, que es un avance importante, donde tiene que el constructor entregar a la CAR 60 hectáreas por lo menos en la misma Vanderhamen, que hoy son privadas, y volverlas públicas alrededor de donde va a ser la vía para proteger que no se genere, digamos, una dinámica urbana alrededor de la vía, y 60 que pueden ser afuera, pero nosotros hemos dicho ojalá sean adentro también, o sea, 120 se volverían públicas. Entonces, ese proyecto, pues yo creo que hay que defenderlo, hay que explicar al Consejo de Estado por qué tiene que avanzar, conecta muchas avenidas que hay, la avenida Guaymaral, la avenida Polo Occidental, que ya están en construcción, y resuelve parte de la problemática del norte de Bogotá. Cuando tuvimos el problema de la inundación, Yamil y Cristian, parte del problema es que no tenemos cómo llegar allá. Claro. No había cómo llegar, estaba bloqueado todo y no había cómo llegar. Digamos, los organismos de emergencia no tenían cómo llegar allá. Es increíble que una ciudad de casi 8 millones de habitantes, donde entran 10 en total al día, solamente tenga una salida principal a todo el norte. Eso no tiene sentido. Hay que hacerlo garantizando que se protege lo que hay que proteger, creo yo, como la Vanderhamen. Vamos a hacer un balance más detallado del tema de infraestructura con su gerente del IDU en los próximos días. Ahora vayamos a hablar de movilidad. Al inicio de su administración habló de estudio de cambios de pico y placa. Sí. ¿Se mantendrá tal cual? Bueno, ¿Cambiará? Yamil, se está estudiando un pico y placa distinto, pero eso será implementado más adelante. No se puede todavía, digamos. Es un estudio que busca determinar cómo se podría implementar un pico y placa acorde más con las dinámicas de movilidad de la ciudad. La ciudad no se mueve igual y no tiene las mismas dinámicas de tráfico en todas sus zonas. Y el pico y placa es total en toda la ciudad y es igual. Entonces, en eso estamos avanzando. Pero entonces antes de un año no habrá cambios de pico y placa. Este año 2025 no va a haber cambios, será posterior. Por ahora lo mantenemos. Y lo mantenemos también por una razón principal, y es que cuando llegamos había entre 60 y 70 kilómetros de vías cerradas, hoy hay más de 120, este año va a haber más de 150, por cuenta, por ejemplo, de las obras del metro. Ustedes saben que no estaba en obra en enero de este año la Caracas, por ejemplo, no estaba en obra. Ahora ya está en obra y va a estar en obra todo el 2025. Entonces tenemos mucho más tráfico, 1.195 frentes de obra abiertos hoy. Es imposible en esa medida reducir la restricción vehicular. Alcalde, usted sabe que las personas, hablando en tema de movilidad, están bajándose del Transmilenio y algunas eligiendo la moto, pero también las motos representan una alta accidentalidad, si son el medio de transporte que más lo representa en Bogotá y a nivel nacional. ¿Qué se está haciendo en ambos sentidos? Primero, para que se priorice el transporte público, y segundo, para reducir estos accidentes. Este año el transporte público ha tenido un reto grande por cuenta de las obras también, o sea, cerrar las 4 estaciones de mayor capacidad de la Caracas, pues tiene unas implicaciones graves para el sistema, es inevitable. Ahora, a pesar de eso, el sistema creció en usuarios este año, creció un 3%, o por lo menos hasta la fecha ha crecido en un 3%, lo cual es significativo porque efectivamente pues hemos logrado retener, inclusive crecer usuarios en el sistema, a pesar de lo que usted plantea, donde la moto se ha vuelto muy atractiva y es donde, según la encuesta de Bogotá, como vamos, hay mayor satisfacción de usuarios. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en mejorar la calidad del servicio del sistema de transporte. Obviamente, eso es clave. Es más difícil en medio de tantas obras y es más difícil en medio de tantas manifestaciones y bloqueos. Este año se multiplicaron casi que por 2 los bloqueos al sistema de transporte público. ¿Y eso qué pasa? Pues afecta a la cantidad de usuarios que están en el sistema y que muy frecuentemente ven cómo el sistema se para porque hay un bloqueo, se afecta toda la operación, la gente frustrada se baja, critica el sistema, critica a todo el mundo, con razón, nos critica a nosotros, pero tiene que ver muchas veces con los bloqueos. Entonces hay que hacer concientización sobre el tema de bloqueos, cómo afecta al sistema para mejorar. Hay que trabajar también creo yo, en una cultura de manejo responsable en Bogotá, digamos. También tenemos una accidentalidad muy grande con las motos.
en parte por exceso de velocidad, obviamente, también por huecos. Ahí hemos hecho un esfuerzo. El IDU, Malla Vial, han intervenido cerca de 1.5 millones de metros cuadrados de vías, pensando en cómo reducir la accidentalidad, entre otras cosas. Hay que mejorar eso. Entonces la apuesta es seguir mejorando el sistema de transporte público y también ejerciendo control. En algunos casos hemos visto usuarios de motocicletas y bicicletas que no actúan con responsabilidad, que se suben a los andenes, que se suben por donde no deben ir. Yo le he pedido a la Secretaría de Movilidad, han hecho operativos, tenemos que multiplicarlos, obviamente, tenemos unos limitantes, va a crecer la planta de agentes de la Secretaría de Movilidad el año entrante de manera significativa, tenemos que seguir avanzando en eso porque tenemos que ejercer cada vez más control. Yo creo que con control, con orden, con cambios de cultura y con mejorar el sistema de transporte en su operación, vamos a poder enfrentar ese reto. ¿Cuál va a ser el gran cambio en Transmilenio que pueda notar la gente en 2025? Aparte del pasaje. Bueno, le menciono dos cosas, Yamid. Uno es, pues va a entrar en operación 4 kilómetros nuevos de una troncal. Exactamente. Y van a entrar más de 7 kilómetros nuevos de la troncal de la ciudad de Cali. Eso es importante. Son 11 kilómetros que el año entrante entrarán nuevos. Eso es casi un 8% de la extensión actual del sistema. Entonces, eso es un avance importante. Otro tema, digamos, que se conecta con la segunda parte de su pregunta, con el tema de la tarifa. Y es que vamos a lanzar el año entrante, el primer trimestre, muy pronto, un modelo, digamos, para que la gente pueda pagar mensual y recibir un descuento por el viaje, digamos, por cada viaje. ¿El descuento sería mayor del 10%? Estamos calculando, yo creo que puede llegar a ser mayor del 10%. Si estamos calculando eso, puede ser mayor. Entonces estamos mirando, haciendo las modelaciones, pero lo vamos a lanzar. Es increíble que Bogotá no tuviera eso, no haya tenido eso. Digamos, una tiquetera. Cualquier ciudad del mundo tiene eso, claro. Seguramente habrá gente que diga, no, pero no es ese número de viajes. Y ahí tendremos que discutir y llegar a la cifra un poco que se ajusta a las expectativas del sistema. Pero eso es un esfuerzo importante donde la gente, por ejemplo, que reciba su subsidio de transporte, la gente que gana el salario mínimo, puede decir, con esto compro y garantizo un número de viajes que es suficiente para mí, inclusive para parte de mi familia durante el mes. Si se compran al mes estos viajes, pero no se usan todos, ¿son acumulables o es mes a mes? No, la idea es que sea mes a mes y que sea un número que la gente, que incluya tal vez lo que la gente viaja para ir al trabajo, todos los días hábiles, ida y regreso, y que incluya unos viajes adicionales para el fin de semana con la familia. Esa es un poco la idea, incluir las dos cosas para que sea un paquete que incluya eso y tenga un descuento, digamos, marginal en cada uno de los viajes. Bien, tiempo de trabajo y de ocio. Vayamos al tema de seguridad que usted mencionó al principio de esta entrevista, que era su mayor preocupación. ¿Qué ajustes va a hacer entonces? Porque yo lo veo a usted por las mañanas, todas las mañanas en una rueda de prensa anunciando resultados, pero tampoco lo veo satisfecho pues, a ver, con el balance. Varios, digamos, tenemos que ya escalar un poco un esfuerzo que se ha iniciado este año. Uno es que no teníamos recursos suficientes este año para hacer inversión. Yo le digo, apenas ahorita, y Cristian tal vez estuvo cubriendo ese evento, donde presentamos un apoyo a la policía ya de motocicletas, de chalecos, de equipos que no le habíamos entregado este año porque apenas nos dejaron 8.000 millones de pesos en el presupuesto este año para eso. ¿Los policías se prestaban los cascos? Sí, claro, los policías se prestaban los cascos y eso era un tema donde discutían eso la policía permanentemente. Ya entregamos cerca de 6.000 cascos a la policía, 139 motos y una inversión mayor, que necesita renovar los vehículos, las motocicletas, para que estén en buenas condiciones. Vamos a invertir mucho más en tecnología, en cámaras, obviamente este segundo año, y vamos a invertir también un esfuerzo para tener unos gestores de seguridad con mejores, digamos, condiciones y un mayor número. Apoyar a la policía también en gestiones que pueda hacer los gestores que reducen la presión sobre la policía. Eso es una parte del esfuerzo. Otra parte del esfuerzo es tenemos que avanzar obviamente en una mejor coordinación con la ciudadanía. Ahí se ha avanzado inicialmente, pero hay que coordinarnos más. Casos como el de Massa son un reflejo de que tenemos que coordinar más, mucho más con la policía, con la ciudadanía. Lo hemos hecho, debo decirlo. Ahí en el caso de Massa, hubo un esfuerzo donde los privados pusieron cámaras, pusieron vigilante, pero todavía nos quedan algunos vacíos. Eso hay que replicarlo, mejorarlo, obviamente, cerrarle los huecos que todavía le quedan a la delincuencia y hacerlo con muchas más comunidades de Bogotá en todas las zonas. Bogotá tiene frentes locales de seguridad, usted sabe, organizados con la policía, tenía unas redes que eran redes ciudadanas, diferentes modelos de coordinación con la ciudadanía. Queremos trabajar como en unificar eso para mejorar la eficiencia y tener una mejor capacidad de respuesta. Las cifras indican que Bogotá debería tener 24.000 policías, es como el estándar, sin embargo llegamos a 16.000. En otras palabras, faltarían 8.000. ¿Qué se está haciendo? Pues mire, Cristian, el general Salamanca está avanzando en el plan 20.000 para Colombia y es incorporar 20.000 policías entre este año y el año entrante.
Ahí nos manifestó que una parte importante va a ser para Bogotá, ya nos llegaron 200, nos llegarán 200 la semana entrante y en enero otros 200, son 600. Es algo que sirve, obviamente, pero es un reto. O sea, yo entiendo que a nivel nacional no solamente Bogotá tiene retos, otras ciudades también. Ahí tenemos que trabajar y estamos dispuestos, Bogotá está dispuesto inclusive a poner recursos directamente para financiar la ampliación del pie de fuerza. Esa respuesta no la hemos recibido todavía como de la policía, estamos listos a hacerlo, pero yo creo que es clave que la nación también apoye a la policía, que el gobierno nacional le dé más recursos a la policía para que pueda avanzar, porque muchas veces esos esfuerzos del Plan 20.000 terminan mermados en su implicación porque también salen muchos policías de trabajo. Entonces, reemplaza una parte, aumenta un pie de fuerza, pero no lo aumenta la velocidad que necesitamos. Necesitamos más para poder llegar a esa meta. No resuelve el problema de la rotación. Es que la administración pasada hizo algo similar. Hizo una inversión para que los policías pudieran llegar, sin embargo, al final eso no sucedió. ¿Cómo garantizar que esos recursos que se plantean invertir sí terminen en Bogotá? Sí, Cristian, el planteamiento que nosotros hicimos era un poco distinto. La administración pasada, bueno, hizo varias cosas. Uno, financió la capacitación de los policías. Nosotros dijimos, estamos dispuestos a financiar, pero no solamente capacitación, todo con un compromiso que firmemos, donde nos dicen, esos policías se quedan en Bogotá, no sacan policías de Bogotá, y si hay un plan de ampliación de pie de fuerza nacional, incluyen a Bogotá. Con esas condiciones estamos listos a ponerlo. Ministerio de Defensa, o sea, sí, está escrito. Y Policía Nacional. Esperamos que eso surta efecto, vamos a ver, ahí hay unas discusiones todavía, ojalá sí. Si no se puede, buscaremos otras alternativas. Señor alcalde, vayamos al asunto de los feminicidios, que usted dijo es una frustración, y entonces, ¿cómo lo enfrentamos? Pues mire, este año es absurdo hablar así, pero las cifras indican que oficiales de la Fiscalía que habría una reducción de feminicidios. Pero cualquier feminicidio que ocurra es un fracaso. Y particularmente es un fracaso de todos, particularmente del Estado y del distrito, cuando una mujer ha levantado la mano y alertado sobre una situación de riesgo. Y si la Fiscalía no los tipifica como feminicidios, pues con razón le da una cifra menor. Sí, digamos, la Fiscalía legalmente es la encargada de decir qué delito se cometió, no es el distrito. Obviamente hay un observatorio, nosotros tenemos en cuenta esas cifras, le pedimos a la Fiscalía que las revise y las analice, pero nosotros nos regimos por las que podamos comparar. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Varias cosas. Uno, tenemos presencia de la Secretaría de la Mujer ya en las comisarías de familia, en muchas más, y estamos haciendo un esfuerzo por esa presencia, fortalecerla. Estamos manteniendo el esfuerzo en hospitales, porque es un sitio donde muchas veces obviamente se puede activar la ruta única que hay de atención para mujeres en riesgo de violencia. Estamos ampliando las comisarías de familia. Mire, Yamil, ese es el primer, digamos, acceso o el punto de acceso a la justicia para las víctimas de violencia en el contexto familiar y particularmente para las mujeres, que son un 70% de las víctimas. Entonces, ahí las comisarías, Bogotá tiene 51 equipos comisariales. Desde el 2018 no se creaba una comisaría de familia nueva. Ya se creó una nueva en Ciudad Bolívar y vamos a avanzar hasta llegar de 52 que tenemos hoy, pasamos de 59 a 52, llegar a 67 en este gobierno. Eso es un aumento pues, que no se ha hecho desde hace mucho tiempo, que reduce el déficit que hay en Bogotá, porque hay un déficit efectivamente, y estamos trabajando para fortalecer las comisarías también en el personal, que ese personal tenga mejores herramientas. Muchas veces el personal era prestación de servicios, eso afectaba la continuidad, había temporadas del año con afectación en la operación, eso nos afecta. Entonces estamos trabajando en eso y eso es una apuesta fundamental para reducir la violencia y para poder actuar y prevenir en términos de violencia contra la mujer en Bogotá. Alcalde, cuando hablamos hace 6 meses, su preocupación mayor era el tema de las basuras. 6 meses después, ¿siente que eso se resolvió? No, no se ha resuelto. Ya avanzamos en lo que será el nuevo esquema, que se presentó a la CRA, ya se recibió el documento, están analizándolo y esperamos que en cuestión de 5 meses pues, haya las respuestas para poder iniciar el proceso nuevo de licitación, que nos permita tener nuevamente áreas exclusivas y un nuevo esquema que migre gradualmente hacia un sistema de manejo de residuos circular y no lineal como tenemos hoy. Entonces, ese es un logro importante, pero obviamente tenemos que materializarlo con el avance que debe dar la licitación. Lanzamos, digamos, una exigencia a los operadores de crear unas figuras de cazarregueros que se están operando en varias zonas. Hay un reto grande de manejo de basuras que depende de la interventoría, de vigilar que sí estén operando bien en los horarios que son. Creo que hemos fallado en la comunicación con la ciudadanía para que la ciudadanía esté más enterada de cuáles son los horarios. Increíblemente llevamos varios años y la ciudadanía no tiene ese conocimiento y es una responsabilidad del distrito y de los operadores para que saquen obviamente la basura a la hora que es, para que la basura no dure tanto tiempo en la calle, porque eso lleva a que algunos actores la abran, saquen y dejen todo regado en algunos puntos. Entonces en eso estamos fallando. Yo estoy pues un poco encima de la doctora Consuelo para que avancemos cada vez más. Tenemos que hacer un llamado a la ciudadanía. Esto es una cosa de corresponsabilidad. Por ejemplo, hemos sacado de los
sumideros de Bogotá más o menos 95.000 toneladas de residuos este año. Para que se hagan una idea, eso es una barbaridad. Y eso es lo que nos genera a veces inundaciones. Entonces, sí tenemos que lograr unos cambios de comportamiento, obviamente, cumplir nosotros, exigirle cumplimiento a los operadores. Yo espero que a partir del enero del año entrante las cosas mejoren significativamente con las medidas que estamos tomando. De manera rápida le pregunto, ese esquema se dice que plantea que haya una recolección por días. Me explico, lunes plástico, miércoles residuos orgánicos, viernes tóxicos, ¿es así? Tiene elementos para permitir una mejor, digamos, un proceso de separación más fácil, como esos, tiene una apuesta a reducir en un 20% lo que sea el relleno, que es significativo, es más o menos 1.200 toneladas en la etapa inicial. Tenemos que avanzar en eso, también estamos contemplando unas estaciones de transferencia, como existen en otros países. Entonces, yo creo que es un esquema que permite avanzar, ahora sí, por fin, en que Bogotá cambie su relación con los residuos, su manejo con los residuos, pero eso dependerá también mucho de la conciencia ciudadana. Una sola pregunta sobre agua. ¿Cómo cerramos 2024? ¿Cómo enfrentar la temporada seca? Bueno, estamos cerrando mejor. Tenemos más o menos, yo calculo unos 20, 21 millones de metros cúbicos de agua hoy en el sistema Chingaza, adicionales a los que había exactamente hace un año. Eso nos permite estar mejor preparados para el reto que tenemos, que seguramente vendrá, como las temporadas secas de principios de año siempre. Tenemos también mayor capacidad para traer agua del sistema norte y reducir la presión sobre Chingaza. Para que se hagan una idea, Cristian sabe estas cifras de memoria porque se las he dicho en varias entrevistas. Bogotá traía en enero de este año 4,6 metros cúbicos de agua de Tibitoc, o sea, más o menos el 25% del agua que consumía. Hoy traemos entre 8 y 8,2 metros cúbicos, o sea, hemos aumentado casi 4 metros cúbicos de agua, y eso es agua que traemos más del norte y menos de Chingaza, lo cual nos permite que el agua que está en Chingaza, que ya es mayor a la que había hace un año, nos dure además más tiempo. Estamos mejor preparados, pero debo decir, no se ha resuelto el problema todavía. Tenemos que mantener esfuerzo de reducción de consumo, las medidas se restablecerán el 7 de enero, obviamente, evaluando la proyección que haya en los meses de enero, febrero y marzo de precipitaciones, que tenemos claro que va a haber seguramente una temporada seca, no sabemos todavía cuánto, porque dicen que eventualmente, después de un año como el que vivimos en el 2024, el siguiente tiene mayores precipitaciones promedio. Es probable, ojalá suceda, y tenemos que prepararnos también en términos de inundaciones. Según la encuesta de percepción de Bogotá, ¿cómo vamos? Uno pensaría que la preocupación principal es seguridad, y no, realmente lo que arrojó esa encuesta es que es en materia de salud. Tenemos una subred intervenida. ¿Qué se está haciendo para tenerle tranquilidad a los ciudadanos? Pues miren, el tema de salud yo creo que tiene que ver también con lo que está pasando en la discusión nacional. La gente está preocupada con lo que está pasando a nivel nacional. Las discusiones sobre reforma a la salud, la afectación que ha habido en la prestación de servicios en algunos casos, lo que se ha medido inclusive en las EPS intervenidas que hay en el país en términos de reclamaciones, y las PQRs que se han aumentado, eso afecta, y eso afecta creo que a todos. Y la gente dice, el sistema de salud, Bogotá, Nación, todos nos preocupa. Ahora, nosotros hemos venido trabajando para resolver problemas históricos que han tenido las subredes. Por ejemplo, les cito una cosa, Cristian. Este año, después del esfuerzo que hicimos con las nuevas gerentes, con los recursos que inyectamos para fortalecimiento de las subredes, hemos logrado que las 3 subredes en los últimos 4 meses más o menos no tengan pérdidas. Eso es un avance importante, o sea, el sistema venía con pérdidas permanentes, no tengan pérdidas. No hemos resuelto el déficit que tenemos y el hueco que viene de atrás, pero empezamos a no generar más hueco por ahora. Tenemos que seguir en eso porque eso no es fácil, y eso con la crisis que hay en el sistema de salud se nos puede obviamente devolver. Pero tenemos que seguir avanzando en eso. La subred Centro Oriente que está intervenida no ha tenido el mismo proceso. Eso no la controlamos nosotros. Hemos aportado recursos a esa subred, a pesar de que no la tenemos, la tiene intervenida el gobierno, porque nos corresponde atender a esa población también en Bogotá y apoyar para que quien es responsable de atenderla lo haga bien. Pero nos preocupa que mientras que las 3 subredes que tenemos están avanzando positivamente en el manejo de sus recursos, no tenemos, por ejemplo, deudas que tengan las subredes, no están por más de 6, 7 meses ya, o sea, se ha venido acortando. Antes tenían deudas mucho mayores. No pasa lo mismo en la subred Centro Oriente. Entonces esperamos que eso suceda ya también para que podamos atender esa inquietud ciudadana que apareció en el primer lugar de la encuesta. En todos los temas de los que hemos hablado hoy, cada semana hay un rifirrafe o un cruce de opiniones con el gobierno nacional. ¿Hay un intento de cogobierno? Pues ya, mire, sí hemos tenido discusiones. Yo creo que es difícil, digamos, la actuación de un gobierno nacional que fue gobierno de Bogotá, que tiene en su gabinete gente que fue gobierno de Bogotá, que seguramente quiso hacer cosas que no pudo, en fin. Y yo creo que ellos tienen una competencia sobre Bogotá. A veces la gente me dice, venga, pero usted critica que el gobierno se meta en Bogotá, pero después le pide ayuda en otro tema. Es que la nación tiene responsabilidades con Bogotá y tiene que cumplirlas. Bogotá no es una isla. Tiene responsabilidades, tiene que cumplirlas. Ahora, eso no implica que al cumplir esas responsabilidades pueda inmiscuirse en decisiones que le corresponden a la ciudad.
y tratar de tomar decisiones que nos corresponden. Entonces, es una discusión difícil, obviamente, pero tenemos que tener una actitud constructiva. Plantarnos duro cuando tenemos que defender la autonomía y decir, mire, esto le corresponde a Bogotá, no se pueden meter a decidir ustedes por la ciudad, pero esto tienen que trabajarlo también con la ciudad. Un ejemplo pues es el tema de salud, obviamente, otro ejemplo es el tema de infraestructura, obviamente, entre otros, el sistema de transporte, en fin. Entonces, no es fácil la relación, hemos tenido choques, a mí me ha tocado defender esa autonomía, defender la autonomía de Bogotá, por ejemplo, en lo que fue la decisión del metro y defender el metro. Tengo que hacerlo también en el tema, por ejemplo, de ordenamiento. Yo veo que la nación está avanzando en un proyecto de ordenamiento territorial para Bogotá. La Constitución dice que el ordenamiento es algo que define las ciudades, los territorios. Entonces, yo sí creo que es importante que esa promesa que me hizo la ministra de Ambiente con el presidente hace más o menos 2 meses en el Palacio, de que ese proyecto de discutir el ordenamiento de Bogotá, antes de expedirlo, lo vamos a discutir con Bogotá, lo hagan y no lo expidan sin contarnos, porque no tiene ningún sentido y estarían, creo yo, violando la autonomía territorial en el tema de ordenamiento territorial. 2 últimas preguntas, la suya, Cristian. Tema de hambre, alcalde. Nosotros hemos evidenciado que en las plazas de abastos hay mucha comida, incluso alguna se desperdicia y parece irónico e ilógico que con tanta comida haya personas en la capital que no comen 3 veces al día, incluso algunas no comen nada en un día. ¿Qué se está haciendo? Bueno, nosotros tenemos una apuesta con un proyecto, digamos, Bogotá sin hambre 2.0, que va a incluir cerca de 4.6 billones de pesos durante el periodo. Eso incluye aumentar, por ejemplo, los comedores comunitarios de 115 a 165. Eso incluye avanzar en el PAE, por ejemplo. El PAE va a avanzar en términos de comida caliente, a que más del 55% de las comidas que se dan en Bogotá en el PAE sean calientes. Es un avance importante en el tema de nutrición. Y estamos avanzando también en el número de raciones diarias que se dan en Bogotá. Ahí pues debo destacar, inclusive el Ministerio de Educación reconoció a Bogotá y el PAE de Bogotá como el mejor de Colombia. Entonces tenemos que seguir, eso es un logro de varios años, no es un logro nuestro, es un logro de la administración de Claudia López, de Enrique Peñalosa particularmente. Entonces tenemos que continuar y fortalecerlo y es la apuesta nuestra. Hubo una discusión a raíz de la transición en los comedores hace un par de semanas. Debo decir que ya este año los comedores comunitarios de Bogotá han operado 30 días más que los días que operaron el año anterior. Seguimos avanzando en ese sentido. Esperamos llegar a una operación aún mayor, obviamente, pero esa es una prioridad para nosotros. Vimos en la encuesta que la percepción aumentó de las personas que consideran que, digamos, en los últimos, tal vez creo que menciona días o semanas, en algún momento han tenido solamente 2 comidas, pero también aumentó la percepción de quienes creen que ha mejorado la nutrición infantil en Bogotá. Entonces, ahí son resultados, en cierta forma, que no coinciden, tenemos que trabajar en que coincidan y es una preocupación fundamental que tenemos en Bogotá. Se están haciendo esfuerzos con temas de exclusión extrema en Bogotá. Usted sabe que hicimos el censo de habitantes de calle, estamos haciendo el censo de pagadiarios. Eso tiene que ver también con una política social que le llegue a personas que no han recibido ningún tipo de atención social en Bogotá. Esos temas y también, por ejemplo, lo de la gestión para el retorno de los indígenas, lo trataremos en un balance, un capítulo particular con el secretario de Integración Social. Sé que no me va a decir cuáles son los cambios, pero ¿habrá cambios de gabinete? ¿Habrá cambios de equipo? Sí, yo creo que el año entrante vamos a hacer algunos cambios. Todavía no sé la fecha y no está definido quién, pero yo creo que es necesario. Tienen que estar listos todos eventualmente. Todos tienen que estar listos, en cualquier momento pueden salir. Es una obligación que tenemos con la ciudadanía y es revisar qué se ha avanzado. Algunos obviamente todavía tienen unos tiempos distintos porque cada sector tiene unos tiempos distintos, hay que entenderlo. Yo creo que en general el equipo es bueno, es un equipo dedicado, con vocación, uno los ve innovando, trabajando. Es un equipo que afortunadamente en lo que tiene que ver con decisiones no es de los que hay que empujar, sino de los que hay que atajar y eso es positivo, obviamente, pero en algunos casos tendremos que hacer ajustes y los anunciaremos yo creo que el primer trimestre del año entrante. Alcalde Carlos Fernando Galán, gracias por haber aceptado nuestra invitación para este balance y para mirar las perspectivas de 2025. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los televidentes que nos acompañan. Y por si acaso, que es tal vez lo más importante, feliz Navidad, felices fiestas para ustedes, para su familia y para su equipo. Lo mismo para ustedes y para todos los televidentes, feliz Navidad y feliz año. Gracias, alcalde. Karen, esta es apenas la primera de las emisiones en las cuales intentaremos con diferentes actores, protagonistas, líderes de esta ciudad, mirar cómo nos fue en este año 2024 y mirar las perspectivas de 2025. Claro que sí, Yamil, muchísimas gracias. Y así finalizamos esta emisión del día de hoy. A todos ustedes, gracias por su compañía y que tengan una feliz noche.